Pues muchas gracias a todos los asistentes. Espectacular. Calidad. La calidad es lo que interesa. Bueno, más que nada, ante todo, pues presentarnos. Somos una joven promesa, que soy yo, y un escritor veterano, que es Alberto Moreno. Entonces, aquí, claro, nosotros, es curioso, quiero explicar un poco de que estamos aquí porque hemos sido publicados por Ediciones El Transbordador. Un saludo a Pilar, que desde Málaga nos estará viendo. Si no tiene una criatura todavía, porque estaba a punto. Bueno, le queda un mes. Sí, pero vaya. Que pase el día del libro. Que pase el día libre, exacto, y que no se aflija demasiado. Entonces, es curioso porque tenemos, digamos, que carreras de cierta manera complementarias, como el Guadiana. No, somos vidas paralelas. Exactamente, porque yo empecé a publicar en Espiral hace la tira de años y tú también coincidimos en Espiral. Entonces, curiosamente. Y ahora hemos vuelto a coincidir otra vez en El Transbordador. Exactamente, esto quiere decir algo, no sé qué quiere decir. Un viaje No sé a si bueno o Mallorca. malo. Voy a llamar a la policía, no me sigas más, por favor. Pero bueno, entonces, lo que sí que ahora empezamos a hablar primero, por ejemplo, de la mía y luego de la tuya, o hacemos... No, pues sí, empezaremos a hablar primero de mi historia porque es más pequeña, es más reducida de tamaño. Pero primero hay que hacer una pequeña presentación de lo que es tu carrera, porque claro, vidas paralelas, pero entre comillas, porque tú tienes una carrera un poco más amplia que la mía. Yo prácticamente empecé publicando anteayer y tú llevas, bueno, eres la musa de Juan José Aroz, por lo menos, 5 libros en la colección Espiral, uno en AYEC, la antología en aquella de Policía Sideral. Sí, también. Bueno, con tu tocayo, ¿verdad? Sí, pero bueno, es que yo ya no sé si hablar de eso porque, vamos a ver, he editado en Espiral, por desgracia, ha cerrado sus puertas. También estuve en Grupo AYEC, me parece que Grupo AYEC también está desaparecido en combate. Con Claudio Landete también tenemos el libro Andrómeda, también ha dejado de editar. Pues ya no sé si con esta información lo mismo el Transbordador ya no querrá editarme nada más, ¿eh? En tu descargo debo decir que creo que Espiral es la única editorial independiente medio profesional que si ha cerrado no ha sido por motivos de ha sido por motivos de salud, una pena de Juanjo, pero vaya. No tiene nada que ver en eso. Y de todas maneras siempre será un honor para ambos haber participado en Espiral, porque yo creo que si alguna vez cuando se hable de la historia de la ciencia ficción en España, Espiral saldrá. Entonces, evidentemente, haber escrito y haber tenido títulos en Espiral siempre es un puntazo, como mínimo eso. Pasaremos a la historia, aunque sea la historia pequeña de la ciencia ficción en España, pero bueno, historia es, ¿no? Sí, yo como colaborar con medio volumen y tú con 5 enteritos. No, pero vaya, estaba muy bien. Yo la verdad que es una historia que me gustó mucho. Bueno, pues aparte de eso, en fin, también es lo que comentábamos algo. Yo soy un escritor que me gusta mucho escribir relatos. Lo que decíamos antes, que me encanta. Encuentro que el relato es, digamos, un formato que te permite, en cierta manera, experimentar y jugar más y sacar más ideas y ser más fresco que no una novela, sobre todo estas novelas tocho que están abundando últimamente de 600 páginas, bueno, ya no quiero referirme a cosas como los Juegos del Hambre y cosas de eso, que, bueno, que realmente el hambre que tiene es el lector cuando la lee, pero bueno. Pero en fin, eso lo digo porque, por ejemplo, esta es La Gran Mentira, en el fondo es un relato un poco extenso, pero no creo que llegue a novela corta, casi por los pelos. Pero... Por eso yo quería preguntarte por La Gran Mentira, porque vale, es un relato, es relativamente breve, pero tiene ahí una variedad temática y de giros que quiere decir que la convierte en una cosa que a mi entender podría ser mucho más amplia. Porque empieza con un tono un poco costumbrista. La vida,
la carrera de un indiano que se lo monta en las Américas. Luego se convierte en una historia un poco detectivesca. Acaba siendo una historia de espías. Luego se convierte en ciencia ficción, casi una ucronía. Macho, eso en ¿cuánto? 13.000 palabras, me parece Bueno, toco un poco de todo, es como el género, aquello de que, como en botica, que hay un poco de todo, ¿no? Sí, que está muy bien integrado para hacer tan poco espacio. Es que confieso que a mí el género negro siempre me ha apasionado y la verdad es que tengo muchos relatos que la simbiosis entre ciencia ficción y género negro encuentro que es muy atractiva, que te refleja muy bien la sociedad. Porque en el fondo mi idea siempre es crear una idea que sea original. He intentado que La Gran Mentira sea original, que te ponga la duda, o sea, de cierta manera, explicarte una historia que digas, ostras, no me lo esperaba, ¿por dónde me ha salido? Y hacerte reflexionar un poco. Entonces, ahí La Gran Mentira se me ocurrió, bueno, ¿por qué no si giramos la situación y todo? Que me ha gastado un pastón. Porque tú imagínate la campaña de publicidad que he hecho, que hasta Trump ha tenido que ganar unas elecciones, se ha tenido que enfrentar con Corea del Norte, y eso, en cierta manera, va un poco por la historia de La Gran Mentira, que va un poco por aquí. Entonces, claro, aquí hay dinero invertido. Sin desvelar demasiado, pero sí. No desvelo demasiado, pero aquí. Entonces, básicamente, yo lo que hago es coger una historia que, a ver, ¿cómo puede ser? Primero tengo la idea. Una idea que sea, como mínimo, sorprendente y que haga pensar. El título de La Gran Mentira ya lo dice todo. ¿Estamos dentro de una gran mentira? Entonces, quiero sacudir un poco, digamos, la mente del lector, ¿no? Y si me permites, dime. Quería preguntarte, porque también es un tema, digamos, que es muy querido a ti, ¿no? El de estar inmersos en una realidad aparente que, bien por compleja o por manipulación, no vemos correctamente. Eso no es la única historia que has escrito con estos miembros. Es que en ese sentido reconozco de que yo, por ejemplo, uno de los autores que más ha influenciado en mí, que además me gusta aparte de otros, es Dick. Entonces, a mí Dick lo que me apasiona es decir, estamos en un mundo que no sabemos si es real o no es real. Nos están engañando, estamos en cierta manera inventándonos nuestro propio mundo y vamos un poco por aquí. Entonces, la idea básica un poco es esa, de decir, bueno, a ver, ¿y si lo que nosotros creemos que son las bases de lo sólido, de lo que siempre hemos aceptado, realmente no es así? Entonces, sacudir un poco al público. Entonces, pero claro, yo siempre empiezo suave. Intento hacer como en las películas de Hitchcock, un increscendo, ¿no? Entonces, es un poco lo que he intentado hacer en esta historia, con un final que, bueno, el que lo vea sabrá que es un final que es como de, ¡ostras! No me lo esperaba, ¿no? Sí, lo que no te esperas cuando empiezas a leerlo es que... No, sí, porque va haciendo cambios. Empieza como muy costumbrista, va subiendo, pero luego ya va cambiando el tono. Bueno, el protagonista, un periodista, que más bien un becario, aquello de becarios no, por favor, becarios no, pues este es un becario que el pobre se mete en un berenjenal que luego dice, ostras, ¿dónde me he metido yo? Pero claro, una vez dentro quieres descubrir la verdad, porque eso es una de las cosas que siempre, en todas mis historias procuro de que siempre pase, de que se intente saber realmente lo que hay en el telón de fondo. Y un poco vamos por aquí la idea. No sé, y de hecho, el protagonista, lo que has dicho de un becario que se mete donde no le llaman, se mete en una historia que le viene grande, pero al final, desde luego consigue su objetivo, que es sí, bueno, la historia más grande que se pueda contar. Pero consigue su objetivo en cierta manera, pero bueno, a ver, no hay un triunfo total, ni tampoco hay, digamos, una derrota, es ambivalente, como la vida en el fondo es ambivalente. Y fíjate que en el fondo, aunque sí que podríamos decir de que hay buenos y malos, tampoco es que sea una historia de buenos y malos, todos tienen sus motivaciones, todos hacen cosas buenas o malas, dependiendo de las cartas que tienen y cómo la juegan. Un poco por aquí. Bueno, incluso tampoco quiero doblar demasiado, pero al final lo que expones también das a entender que podría no ser. Sí, bueno, me sorprende porque hay mucha gente que dice, si no has estudiado ciencia y no te lo sabes perfectamente, pues que te hace dudar. Precisamente la gracia está eso, en que te haga dudar. Pero incluso luego,
al final de todo te hace dudar sobre la duda. Sí, y te hace dudar sobre... Claro, es que en el fondo todo... A ver, es que yo creo que, y en eso siempre, sí, yo siempre lo digo, yo tengo mucha manía con los títulos. De cierta manera, un título mío debe de explicar bastante lo que está pasando en la novela. Yo creo que La gran mentira explica muy bien. En el fondo todo va de una gran mentira. Pero ¿la gran mentira cuál es? Porque claro, cuando a ti te explican una mentira, dices, ah, esto es la verdad. Bueno, pero si esa verdad forma parte también de la gran mentira. Es muy dickiano, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, básicamente es eso. Y ya digo, yo utilizo una forma de escribir que no sé si estarás tú de acuerdo, pero aparte de que me gusta mucho Dick, me gusta también mucho Farmer y me gusta mucho Vance. Entonces trato de que sea muy rápido, muy dinámico, que enganche, que no aburra. No sé si aquí lo he conseguido, ¿no? Sí, sí lo consigues. Lo que pasa es que me has quitado la pregunta de la boca. Te voy a preguntar aparte de Nick. No sé, tienes que preguntar más rápido, que no puede ser, ¿eh? Pero ya sí, Vance y Farmer sí que están ahí. Sobre todo lo que se puede destacar de tu relato y en general de tus novelas es que son dinámicas y son como poco muy entretenidas. Es una lectura que se hace muy agradable. Esto es lo mínimo que se puede decir. Bueno, decir también que claro, está dentro de una colección que a mí la verdad, la colección Soyuz, cuando Pilar me la presentó pues me encantó porque es un tipo de libro que parece más bien una libreta, pero que es libro, que es muy fácil, aquello de que recuerda de que te lo puedes doblar, poner en el bolsillo, leerlo en cualquier parte. Entonces claro, ese tipo de formato para mí se presta a ese tipo de historia, la historia que yo hago, porque es aquello de que yo me imagino, no sé si vosotros pensáis igual, pero es aquello de que, por ejemplo, estás en el metro, estás en el tren, estás en el autobús, hablo, leo, lo dejo, lo vuelvo, entonces claro, si estás, por ejemplo, explicando los Ulises de Joyce, pues lo mismo, o se te pasa la parada o coges y lo tiras al primero, no te atrae, pero entonces es un tipo de historia que se puede leer, dejar en cualquier momento, porque hostia, está interesante y estás deseando volver a engancharte otra vez para acabarlo. Y eso es lo que he tratado de hacer aquí, que no sé si lo he logrado o no. Para mí que sí. Y además la comodidad, es verdad que la comodidad del formato lo puedes lo puedes llevar de cualquier forma, sí, y la sentería es que no ocupa demasiado, puedes tener ahí todos juntitos. Sí, porque sin que nadie se queje. Eso es lo bueno, que no hace falta comprar estanterías, aquello de que los puedes ir apilonando uno encima del otro y queda la batería. Sí, ya me gustaría a mí un día publicar un Soyuz. Bueno, pues mira, ya tiene las puertas abiertas. Bueno, pues en principio yo creo que más o menos mi obra, mi historia estaba bastante bien explicada, a no ser que alguien del público tenga alguna duda. Nadie tiene dudas. Eso es lo fantástico, ¿eh? Explico una gran mentira y nadie duda. Eso es fantástico. Pues muy bien, pues entonces yo creo que más o menos está explicado lo que es la colección Soyuz, una colección breve, interesante, con obras, historias que se leen rápidamente, que se pueden leer en una tarde o en un par, y eso es prácticamente lo atractivo de ellas. Entonces, claro que aparte de eso, Ediciones El Transbordador, y aquí vamos a cambiar ya un poco de tema, vamos a entrar en lo tuyo, hace otras obras más interesantes. O formatos, digamos, libros, no diré interesantes, porque a ver si entonces los otros compañeros suyos me van a pagar, y ya hay bastantes obras. Formatos más convencionales. Pero lo que es el formato libro, aquello que dice, hombre, me he comprado una estantería, necesito un libro que quede bien, pues Antrópica, claro, de Alberto. Entonces yo creo que es un libro que francamente queda muy bien. Entonces, yo quisiera preguntarte cómo se te ocurrió, en primer lugar, esta historia. La historia tiene, como todo me imagino, bueno, no es que una cosa larga, tiene muchos orígenes. En principio, recuerdo, por ejemplo, allá en el Pleistoceno, cuando estudiaba en la carrera y me aburría en clase, tenía ideas de mundos extraños con criaturas, y algunas de esas criaturas, por ejemplo, aparecen en la novela. Parte de la idea que tenía para crear esos mundos pues está ahí también, pero hay más, claro, está
fijación que tenía yo en su momento con los videojuegos, pero no con los videojuegos de ahora, sino con el concepto de videojuego como una aventura básica, conceptual. Sí, porque es que yo cuando estaba leyendo, yo he leído Antrópica, y me ha gustado especialmente porque encuentro de que, primero cuando empiezas a leerla te desconciertas, a ver este hombre por dónde nos lleva. Te atrapa, sí, eso es lo bueno que tiene. Entonces, yo no sé por qué, siempre me he imaginado Super Mario. Pero vaya, digamos que es un Super Mario, a ver cómo lo explicaría, tamizado por Greg Egan, que ahí queda poca broma, O sea, es complicado, Sí, sí, porque realmente, o sea, es como vas pasando un mundo, y como si fueras pasando niveles, pero notas al Greg Egan, por ejemplo, de cuarentena, está latiendo ahí detrás. Entonces, ¿es verdad que tú estás influenciado también por Greg Egan? Es una pregunta que pues yo te haría. Sí, indiscutiblemente. De hecho, la novela se puede entender un poco como un homenaje, en parte, a una de sus novelas que más me ha impactado. Para que si digo el título, aunque ya sé, se lo entiende, igual quita un poco la sorpresa, lo dejaremos ahí. Pero no solo Greg Egan, yo te digo, otro de los orígenes de la novela, por ejemplo, es, a mí me gusta mucho la aventura física. Entonces el concepto de un individuo enfrentado a un entorno que no entiende y que le pasa las de Caín hasta comprenderlo, hasta conseguir sus objetivos, que eso es muy, por ejemplo, de un autor que me encantaba en los 80, que es John Barley, que es un escritor que crea unos personajes muy potentes, pero luego los hacía vivir en unos entornos que tenían un sentido de maravilla fabuloso. Además, aparte de la parte emotiva de los personajes, había un componente racional muy fuerte. Entonces, esa mezcla es la que intento yo conjugar en las novelas en este concreto también. Sí, pero es sorprendente porque normalmente hay muchísimas novelas, yo incluso creo que he escrito alguna, mea culpa, en que el protagonista empieza de que, bueno, que tengo un desliz de memoria y no me acuerdo de nada. Pero siendo el caso, no es el caso esta vez, porque es, o sea, vas descubriendo, o sea, al protagonista, o al Deus en Machina, o como quieras decir, Ego, él llega a un mundo desde el principio, no destripo nada porque es el principio, y entonces él tiene que descubrir no solamente ese mundo, sino también quién es él y qué relación tiene él con ese mundo. Y eso me parece fascinante, porque encima se hace de una forma que te despierta el interés y quieres continuamente saber qué va a pasar y cómo acabará. Entonces, lo has trabajado mucho, el personaje. Yo no digo el mundo ya, sino porque el personaje está muy bien elaborado. Hombre, la verdad es que es cierto que era muy arriesgado, porque podía ser una cosa un poco insufrible, porque es en verdad un personaje que está en principio completamente vacío. Es un recipiente que solo tiene una pulsión, un impulso de moverse en un entorno que no entiende, tampoco él se entiende, y claro, contar una historia con eso, pues... No, pero tú lo has hecho muy bien, porque eso que dices tú, que el personaje está vacío. Entonces es que yo veo que el lector cuando abre está como el personaje, está vacío. Pero también tiene esa pulsión por llenarse, por encontrar la información. Era el reto que yo me planteaba como autor. Intentar hacer que el lector no se fuera de la narración, que avanzara conmigo. Entonces, la verdad, me esforcé lo máximo posible en hacer, digamos, en que el ritmo de la narración fuera fluido y no tuviera demasiadas pausas, pero tampoco que fuera una cosa de un trepidante absurdo. Entonces he intentado alcanzar un equilibrio que, bueno, la verdad es que no sé si lo conseguiré hasta que alguien lo lee y me da sus impresiones. No, realmente ya te digo, es que es o sea, tan original porque te atrapa en el sentido de decir, bueno, a ver, te imaginas que tú eres el personaje, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Entonces, esa necesidad de saber, de averiguar, está implícita. Y me hizo mucha gracia, por ejemplo, llega un momento determinado en que sale o se menciona,
no sé, sin destruir una tal Berta, no diré qué más. Entonces, aquí, todo eso ya te va dando unas vueltas y dices, bueno, ¿a dónde va? ¿Qué pretende? Y cada vez es como en un videojuego de que parece que vas alcanzando un nivel superior. Y eso a mí me fascinó, porque yo es lo que siempre muchas veces como autor también pretendo. Y tú llegas aquí en un Plis Plus y lo consigues. Ostras, este hombre, qué maravilla, ¿no? En un Plis Plus no. Me cuesta, ¿No? ¿Te costó mucho? Sí, en general lo que escribir me cuesta 1,5 años. Pero, claro, yo intento también escribir lo que me gustaría leer, y estas historias pues son las que me atraen. En este caso concreto, por ejemplo, como lector me resulta muy frustrante que la historia esté muy bien escrita, que los personajes vayan de aquí para allá, que sea una cosa que te enganche y que luego se quede en el vacío. Entonces, aunque no esté reflejado en el texto, tiene que haber un sustrato fuerte. No hace falta que lo cuente, pero solo con que esté, eso yo creo que ya da resistencia al andamiaje de lo que escribas, y eso era muy importante tenerlo. Y con eso pues ya la verdad es que te resuelve muchas cosas porque salen un poco solas. Bueno, una de las cosas más importantes que yo encuentro en toda la narración es que creas un mundo que es tan potente que da ganas de leer más historias en ese mundo. Ahí precisamente está lo bueno, lo divertido, donde se nota que un autor realmente domina la historia. Y has creado un entorno en el cual dices, bueno, aquí en este entorno permite que haya muchas más historias, que se expliquen muchas más cosas. Porque claro, al final, siendo un final que a mí la verdad es que me maravilla, pero te permite que puedas allí hacer muchas más historias. ¿Tienes pensado hacerlo eso? Hombre, si hay algún editor en la sala que esté dispuesto a pasarme un contrato, sí, la continuación de la historia. Pero tu idea, eso es muy importante, tú, o sea, ¿estás contento del final? ¿Tú eso lo que querías o lo hubieras alargado más? No, yo lo quise dejar ahí. Bueno, sin contar de eso tampoco. No, sin contar. Solo, o sea, que yo lo encuentro, para mi gusto, redondo. Solo decir que es un final un poco abierto, que entiendo que a mucha gente le puede resultar un poco frustrante, pero lo que quería yo decir con ese final es que la historia no se acababa. Es que si no, el mundo este que se describe en la novela, si no sería demasiado sufrimiento para los protagonistas. Entonces quería que hubiera algo más, que hubiera más posibilidad. Y bueno, de hecho hay una segunda historia que podría escribir más adelante. También es que la historia sirve aparte para hacer una aventura de las que me gustan, para intentar explorar la fascinación que producen en mí los videojuegos más conceptuales. También quería tratar temas que me interesan, o igual un poco más profundos, entre comillas, como es el tema de la identidad asociada a la conciencia, que es la conciencia humana, que es la identidad, y en qué punto la inteligencia tiene que ver con estos conceptos. Sí, porque aunque yo digamos que la historia podría estar tamizada con un poco de ciencia ficción hard, encuentro que es un hard muy asumible para todo tipo de públicos. Yo creo que normalmente cuando digo, hostia, hard, y entonces automáticamente los 4 científicos de la sala dicen, no, yo, y entonces ves que los más fantacientíficos se levantan y abandonan la sala. No, en este caso es una ciencia ficción que tiene componentes hard, pero los tiene de una forma tan bien ensamblada que no molestan, o sea, entran con una facilidad increíble. Pues gracias, la verdad es que también lo busqué porque con la anterior novela tuve algún lector que se me quejó de que era demasiado hard, y digo, esto hay que pulirlo un poco, ¿no? Y es verdad que si quieres dirigirte a un público más general, no le puedes espantar con según qué expresiones. La anterior novela te está refiriendo a la edad del vuelo. Sí que es verdad que lo mismo la edad del vuelo es algo más hard, que a mí me encantó también, pero es verdad que se nota que digamos que has conseguido crear una papilla que entra más fácilmente, que el nene se la toma mejor. Pues muchas gracias, la verdad es que el esfuerzo lo he hecho, sí. Y muy trabajado, muy elaborado, de forma muy consciente, ¿no? Sí. Entonces es una cosa que ha sido, pues digamos, perfeccionando.
Y bueno, también además es que claro, vas evolucionando. Yo siempre he tenido claro que lo que es que para escribir bien, bueno, para escribir como a ti te gustaría leer algo, pues tienes que tener primero un criterio lector. Y cuando relees, igual no está bien hacerlo, pero a veces cuando relees tus cosas y dices, uy, aquí no tenía que haber puesto esto, aquí o estas cosas no funcionan igual de bien que en otras novelas que me gustan. Entonces vas aprendiendo de lo que has hecho, de lo que has dejado de hacer y de lo que lees. No, eso sí que es verdad, porque por desgracia hoy en día pasa mucho de que se escribe, y hay muchos escritores que escriben, pero que se nota que no son escritores leídos, que no han leído, que no tienen una cultura de ciencia ficción o de la que sea. En cambio, a ti leyéndote se nota de que hay un pozo, que realmente tú hablas de cosas que realmente has tenido que haber leído mucho sobre ello, las has en cierta manera asimilado, y entonces de ahí has creado tu propio estilo, que eso es muy importante, porque no mucha gente lo consigue. Yo creo que lo que más me gusta de ti es que tienes un estilo propio, y eso te diferencia, y eso hace que sea pues más ameno, más divertido, más emocionante leer. Pues muchas gracias, aunque supongo que compartimos un poco eso. Tú también tienes un pozo lector bastante grande y se nota, lo que comentabas antes de Vance, de Dick. Sí, bueno, supongo que sí, claro. Yo en cierta manera proyecto también, me proyecto en ti. Cuando leo alguna cosa tuya, la ciencia ficción clásica está muy presente, con una voz muy personal, pero sí, claro. Y eso yo creo que es buenísimo. Vamos. Bueno, que eso es precisamente lo bueno que tiene un escritor. Yo creo que un buen escritor, al haber leído muchos escritores y en cierta manera haberlos interiorizado y luego de todos ellos hacer como una especie de amasijo y crear su propio estilo. Entonces, claro, es lo mismo, pero es diferente. Porque, claro, no hay nada escrito nuevo bajo el sol, también puedes decir. Aunque en tu caso, yo ya no sabía qué decirlo, porque ¿bajo qué sol? Y no digo nada más. Pues muy bien, pues ¿qué te parece? ¿Tienes algo más que añadir a tu obra? ¿O tenéis alguna pregunta que hacerle al autor? Bueno, que diga también qué autores le han influido, ¿no? Aparte de Greg Egan. Bueno, aparte de Greg Egan, también Greg Egan me encanta, aunque últimamente ya es un poco demasiado hard para mí, pero cuando lo descubrí la verdad es que fue para mí un shock. Digo, yo qué sé, el Otomento me parece, cuando se empezó a publicar aquí en formato novela, y yo leía aquello y decía, madre mía, esto es otra liga. Sí. Y de toda la vida, pues la ciencia ficción de John Barley en los 80, cuando iba al instituto, aquello me fascinaba. No sé, hay muchísimas influencias, pero las que recuerdo ahora que se pueden ver en la novela serían estas. Es curioso porque se nota que es como otra generación. Y esto es importante porque a mí me marcaron más escritores anteriores y él en cambio es de los 80, y yo también los he leído, bueno, me han marcado, pero claro, no se nota tanto porque en cierta manera digamos que yo ya tenía formada, claro. Exactamente, no la etapa formativa. Entonces a ti te han formado, digamos, otros escritores más recientes. Bueno, exactamente. Lo que me encantaba, tenía mis tres dioses, que eran Arthur C. Clarke, que era de la generación anterior, era también Philip K. Dick, y era por otra parte Stanislav Lem, que me volvía loco. Pero claro, tú estás hablando de tu época de institutos, que bueno, que yo para mí mis dioses también son esos, pero claro, yo en mi época de instituto pues leía Julio Verne, H.G. Wells, es otra liga, no tiene nada que ver. Entonces claro, sí que es diferente, que realmente luego la forma de escribir en ese sentido se nota, pero sí que realmente, a ver, Lem, para mí, no sé si tú estás de acuerdo, pero bueno, aquí sí nos podemos pelear. Lem es el mejor escritor de ciencia ficción que ha existido, para mi gusto. Porque es el que, en cierta manera, y bueno, hay gente que no les gusta, claro, bueno, pero es el que puso, digamos, las ideas más claras. Aquello de que, y aquí sí que encuentro que con tu novela hay cosas que, porque él, por ejemplo, decía que lo ajeno, en cierta manera, es incomprensible. Es otra cosa. Entonces, claro, ¿cómo puedes tú mantener una relación con un ente extraterrestre que no tiene tus premisas? A ver, si aquí cuando, por ejemplo, nosotros que somos frikis, ya por ejemplo nos vendría aquí pues alguien que leyera cultura general o que no,
casi, digamos, el choque sería muy fuerte, porque claro, nosotros estaríamos hablando de Lem, y ella diría, bueno, y Lem, y Asimov, Asimov me suena, lo leí una vez, o no sé qué, porque a Asimov todo el mundo lo ha leído una vez, pero no se acuerdan de nada, pero bueno. Entonces, pues claro, ya digamos que hay un choque cultural. Pues tú imagínate ese choque cultural entre un ser humano y una entidad que viene del espacio, que no sabe nada de la cultura. Que yo creo que Lem fue el primero en planteárselo, y además es una constante en sus novelas. Y yo no sé si estar de acuerdo con que es el mejor escritor de ciencia ficción de toda la historia, ¿no? Pero no lo voy a discutir, ¿eh? No lo voy a discutir. Mejor, de los mejores. Bueno, ¿y cuál sería el mejor entonces? Claro, es difícil. Es difícil, claro. Entonces, digamos que sí, en el triunvirato yo creo que sí. El triunvirato clásico, para mi gusto, es un gusto muy personal, pero yo pondría Lem, Dick, y en el tercero pues seguramente pondría Vance. Porque Jack Vance está muy desprestigiado, pero bueno, eso es una maravilla. Yo, por ejemplo, leí Los lenguajes de Poe, y es que para mí es una novela que habla sobre la lingüística y es fascinante. Un país, o sea, una nación, un planeta, en su caso era un planeta, que no puede hacer la guerra. ¿Por qué? Porque para ellos no existe la palabra guerra. Entonces tienen que cambiar el lenguaje para poder hacer la guerra. Es impresionante. Es que eso ya es otro nivel, es otra historia. Entonces un poco vamos por aquí, porque es que tu libro, en cierta manera, tiene cosas que me recuerdan todo esto, ¿no? También es un mundo en el cual hay que construirlo todo porque no hay nada por hacer. Vamos, porque al final lo vuelvo a ligar otra vez a lo mismo. Pero bueno, es curioso por eso, porque la diferencia que hay entre escribiendo ciencia ficción y los diferentes caminos que hay según los autores que has leído, claro, y que te han influenciado. Es la escuela que tenemos cada uno de las lecturas, y bueno, lecturas y los gustos. Sí, en cada uno se nota pues la influencia de los que más nos han marcado. Y cuando has hablado con tanta pasión de los lenguajes del Poe, me ha hecho gracia, porque es verdad que cuando hay algunos libros, hay unos autores que son los que te han dado ese vuelco. Sí. ¿No? Y eso se nota, pues están ahí en todo lo que haces, porque no sé si llamarlo oficio o llamarlo qué, pero es lo que estas experiencias son las que construyen el oficio. Exacto, sí. ¿No? Y hace que es curioso, porque cada vez esto es, digamos, como una pirámide, la famosa peldaño. Nosotros estamos no a nivel superior, digamos, de mentalidad, pero estamos más encima, pero claro, debajo tenemos una serie de capas que han sido esos escritores que, en cierta manera, los que nos estamos apoyando para crear algo nuevo y diferente. Pero claro, eso algo nuevo y diferente siempre se basa en las premisas de lo que hicieron anteriormente los otros. Es complicado, porque claro, depende de en quién te apoyes, tu pirámide se bamboleará más o menos, ¿no? Es complicado, pero entiendo que es como debe ser, y como yo como lector lo disfruto. Todos los autores que están saliendo ahora, o que han salido en las últimas décadas, pues si tuvieran que empezar de nuevo sería un horror, porque eso ya lo has pasado. Entonces construyen lo que tú dices, algo nuevo sobre un edificio muy definido, y eso es un gustazo. Bueno, es que es un poco como decía Confucio, y quiero dejarme hacer un poco de pan budista, que Confucio decía aquello tan famoso de tu hijo no es tu hijo, es hijo de su tiempo. Y es curioso, porque es una gran verdad. Porque claro, evidentemente un escritor de ciencia ficción de los años 50, hoy en día, en la sociedad actual, escribiría otro tipo de relatos. Porque claro, porque la sociedad actual, los inputs que recibe son muy diferentes. Fíjate que eso es una cosa que tengo a veces muy presente, pero involuntariamente, porque joder, yo ahora estoy escribiendo esto y en el entorno en el que vivo se entenderá más o menos, o se apreciará más o menos, pero dentro de 200 años, ¿esto qué? Claro. ¿Tendrá algún sentido? ¿Será aprovechable por alguien? Sí, hay una historia muy buena de Lem, me vuelvo a los maestros, que aquí, no me acuerdo cómo se titulaba, de que vuelve el astronauta del espacio, ¿no? A una sociedad en la cual han pasado 200 o 300 años. Las estrellas, mi novela favorita. Retorno a las estrellas, sí. Y entonces, claro, se encuentra lo que, claro, él, todas sus premisas culturales en ese tiempo han cambiado, porque claro, él ha tenido un viaje en el cual él no ha envejecido, pero la Tierra sí que ha evolucionado.
Pues claro, ya es una incompresión. Fíjate, ya no es con un ser extraterrestre, sino con los mismos humanos, pero al cabo de 200 o 300 años. Entonces, claro, no te entiendes con ellos, porque claro, hablan otro idioma, han vivido, han tenido otras experiencias. Un poco vamos por ahí, ¿no? Y bueno, a mí esa novela de Lem me encanta, pero creo que precisamente él era de las que no le gustaban de las suyas. Bueno, sí, particularmente era muy especial. Sí, también, era pero un bueno, poco particular este sí. hombre. Recuerdo que era famoso aquello de que cuando Lem, no sé si fue una vez a Estados Unidos a hablar con Philip K. Dick, ¿no? Y Philip K. Dick estaba asustado y fue a hablar al FBI porque decía que hay un tal Lem que me parece que es un espía ruso que me quiere raptar y no sé qué. O sea que realmente eran dos mundos. Digamos que Lem en cierta manera sentía devoción hacia Dick, pero Dick estaba tan perturbado el pobre que no. Son mundos muy diferentes. Pues yo un poco intento siempre, curiosamente, tú no sé, pero siempre basculo entre Lem y Dick. Entonces el punto medio es difícil de encontrar, pero es muy loco, pero es genial. Al menos a mí me gusta, ¿no? Y hablando de Dick, lo que me llama mucho la atención es que sus novelas, que son absolutamente inclasificables, hayan generado tantas películas convencionales. Quiero decir, bueno, exacto. Las han planificado. Bueno, es lo que pasa, porque luego vienen los guionistas de Hollywood y pasan al ciudad. Pero me llama la atención. Bueno, porque en el fondo, vamos a ver, fíjate que normalmente las películas recogen cualquier historia de ciencia ficción, entonces la coge un guionista de Hollywood y dice, bueno, vamos a ver, vamos en cierta manera a simplificar. Chico conoce chica, chico se pelea con chica, chico recupera chica. Eso es Dick. Vamos, ya, pues, en el fondo es la historia que han hecho el 99% de los guiones americanos. Todo al final queda diluido, entonces lo que queda es lo importante. Bueno, al menos de todas maneras, existe el nombre. Exacto. Bueno, supongo que cuando alguna vez hagan Antrópica, ¿tú te la imaginas Antrópica en el cine? Hombre, en dibujitos animados, sí. Sí, Antrópica, a ver, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero yo me la imagino una película de dibujos animados, pero desgraciadamente no puede ser por Moebius. Yo creo que quedaría genial. Pues, ahora que lo dices, también hay una influencia que es el garaje hermético. Los dibujos del garaje hermético. No, exacto. Sí, el garaje hermético, es que también me hizo pensar. Joder, sí. Mira, me está sacando ahí cosillas, sí. No, le voy a pasar después. Pues muy bien. ¿Añadimos algo más o dejamos aquí por finalizada la...? Yo creo que sí, más o menos. Hemos hablado bastante, ¿verdad? Si tenéis alguna duda... Bueno, yo simplemente que explicaras el título de la novela, que a mí, bueno, ya te lo he preguntado, pero cuento que me llamó mucho la atención el título. Yo la verdad es que como Joan Antoni, el título es importante, tiene que ser parte de la novela. Se enfadó conmigo porque una vez, bueno, aquello de que escribiendo por el móvil se ha quedado que el corrector te corrige las palabras. Entonces yo puse Antrópica, y me corrigió y me puso Entrópica. Ya, la culpa del corrector, ¿no? Sí, exacto. Al corrector siempre es el culpable. Y entonces, claro, entropía... ¿Por qué antrópica? Sí, explícalo, que eso va bien. Pues quería que fuera un pequeño juego de palabras, porque tenía que hacer referencia a algo relacionado con el hombre, a un entorno hecho para el hombre, antrópico, y luego tenía que tener una componente de no desgaste, de mantenerse por siempre. O sea, no entrópico. Anentrópico, no sé si el término existe, si antrópico también se puede interpretar como no entrópico, pero bueno, si no por ahí. Habrá que consultarlo la RAE. No sé si es anentrópico o antrópico también, como que tendría las dos acepciones, pero bueno. Vale, eso, conjugar los dos conceptos, el humano y el no entrópico. Un entorno para humanos no entrópico. Sería. Entonces, perdón que te pregunte, pero que tú siempre juegas un poco con los títulos, siempre son importantes para ti, sí. Porque para mí son fundamentales. Sí. De hecho tiene que ser, mi título ideal forma parte de la historia. A ver, estaba pensando en algún ejemplo, pero ahora no caigo. Pero vaya, sí, el título no puede ser cualquiera. Tiene que ser solo uno. Y tiene que ser parte de la historia. Es como un pequeño prefacio.
digamos. Sí. Yo siempre cuando me planteo una obra, no sé si tú serás igual, lo primero que me planteo es cómo tiene que acabar el final y el título. Curioso, ¿eh? Porque, sí, que normalmente hay gente que incluso a veces por Facebook, queridos lectores, se ha acabado mi obra, ¿qué título le pondríais? Pues si el título, a ver, ¿cómo puedes hacer una obra sin saber el título? A mí es que me pone, y encima tengo otra manía, porque ya soy muy maniático en eso, pero acostumbro en mis obras a acabar con el título. O sea, la última frase de la historia acostumbra a ser el título. O tener el título incluido, algo así, porque de cierta manera es como el broche, como decía, ¿lo ves? Empieza así y acaba así. Le hago el lacito, y ya está. ¿A ti te pasa algo parecido? Pues sí, lo que pasa es que yo añado también tener el principio claro. El título, el principio y el final. Lo de en medio, sí, bueno, una buena idea. Pero al principio, al final te sabes porque lo primero que escribes. A no ser que, bueno, que hay gente que empieza las historias por el medio, eso también es de todo, ¿eh? Más que un poco más detalle, del principio es muy importante también por la forma en que lo empiezan las primeras frases, el primer párrafo. Para mí es importantísimo, porque eso es lo que te va a meter en la historia. Yo a veces, como lector, cuando voy a una librería, cojo un libro, este tiene buena pinta, me gusta la portada. Y lees al principio. Leo el principio, y si el principio te llama, te mete, dices, ya está. Si tú no utilizas la teoría del 69, ¿no sabéis cuál es la teoría de la página? No, bueno. Al tanto, me parece más espante. De la página 69. ¿No habéis oído hablar de esa teoría? Se trata de que tú vas a una librería, esta por ejemplo, que hay aquí muchos títulos para elegir. Coges un libro y lo abres por la página 69 y empiezas a leer. Si lo que lees te gusta, lo compras. ¿Por qué? Porque dices, a ver, si después de 69 páginas escribe interesante, quiere decir que este mantiene el ritmo, por lo tanto va bien. Claro, si ya lo que lees no vale nada, digo, uy, la página 69 ya es un tío, entonces no vale la pena comprarlo. Justamente. Sí, por eso yo siempre, fíjate que hago historias que nunca tengan 69 páginas. Por ejemplo, no sé si tienen 46, creo. Entonces, claro, el que busca la página 69 dice, ¿y ahora qué hago? Lo compras y la continuación ya verás cómo sea interesante. Va un poco por ahí. Yo por ahí no me salgo porque la primera la tienen todas. No, pero bueno, eso es una teoría de que, claro, podemos cambiar el número de páginas, pero claro, si en medio, digamos, tú empiezas a ver y dices, hostia, mantiene la tensión, es interesante lo que dice, no quiere decir que hasta aquí se puede ver. Y claro, y de aquí al final ya no queda tanto, lo mismo ha conseguido mantener un poco por aquí el tema, ¿no? No utilizas tú esa... No. Al menos... Siempre hay que pensar, a ver, la página 69, ¿qué voy a escribir? Siempre hay que buscar una frase y luego viene el linotipista, te lo cambia y sale la 68 y ya te fastidia. Pero bueno, la 69 lo convierto en arreglo por la mitad. Bueno, sí, básicamente también pero, es eso. Sí, los principios también me gusta más esa referencia. Los principios también es importante, una frase, bueno, las típicas frases del principio que impactan, pero claro. Pero no que sea impactante, sino que ya te lleve a algún lado, que te dé un poco del tono de por dónde va a ir la historia, que te vas a encontrar. Eso es difícil, eso ya que porque solo es el principio, digas que... Bueno, por ejemplo, el epítome de este tipo de principios que se queda como un clásico es el de Neuromante de William Gibson. Sí. El del cielo tenía el color de la televisión sincronizada en un color muerto. No, el cielo sobre el puerto de Tokio, de no sé dónde, tenía el color y eso ya te dice... Eso ya te dice muchas cosas. De qué va la novela. Bueno, es que te dice un montón de cosas, sí. Pero no siempre. Es fascinante, ¿no? No siempre es fácil tener un buen principio. Pero habláis de escritores... que mira, esto es... La casa de... Ya salimos de los anuncios. El sponsor. Que habláis de escritores clásicos, de escritores de ahora, entonces no os gusta, ¿no? Sí, ¿No leéis de ahora? Sí, a mí por ejemplo me gusta mucho Alberto Moreno. Y bueno, lo recomiendo. Bueno, yo te iba a decir a ti, pero ya eres un clásico. Pero de fuera de aquí, ¿no? ¿De fuera de aquí? Sí. Bueno, es que yo creo que hay un boom, hay un boom de escritores y escritoras, no diríamos españoles, muy importante, que escriben muy bien. No tenemos que buscar fuera, ¿no? Sí, también habrá alguno, pero es que precisamente lo bueno es que ahora aquí hay gente que está escribiendo muy, pero y además les editan.
encima les editan, ¿eh? Sí, sí. De todas formas, yo sí procuro Me seguir... editan a mí. Procuro seguir un poquillo, bueno, procuro seguir, enterarme y ver lo que se está haciendo interesante ahora. De los últimos, bueno, sí, de los últimos, me gusta muchísimo, ¿cómo se llama este? El de Luna Llena, I Am McDonald. Bueno, I Am McDonald. Ya lleva años. Nuevo, Pues yo pensaba, a ver qué me va a decir ahora. ya es de este milenio, ¿no? No, el que comentábamos antes, que me gusta ese, que de la teoría de los cuerpos, el chino, sí. Que bueno, es original, es otro punto de vista. Ya te sales del mercado del típico esquema anglosajón. De estos, por ejemplo, está muy bien también Ken Liu, aunque es un poco más fantascientífico sí, que... Bien. Sí, cuando lo levantamos... ¿no? Parece. Es que, a ver, yo siempre... A mí me gusta mucho experimentar, no solo escribiendo, sino también leyendo. Entonces me gusta mucho mirar qué hay y ojear este y lo otro. Entonces a lo mejor, claro, pues buscar. Seguro que hay cosas que saldrán, seguro, muchísimos. Pero ya te digo, afortunadamente, ahora en España hay muchísima gente que lo hace muy bien. Y que encima están publicando. Y no digo nombres porque luego entonces no vendo mis libros, y luego se dejo aquí y luego pero bueno, no, pero hay gente muy buena. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más? Este público tan entusiasta que tenemos. Bueno, pues entonces, damos por finalizado finalizado la presentación cruzada. Exactamente.